¿Por qué no denunciamos a los ministros, a los generales? ¿Por qué no denunciamos a los corruptos que están enchufados en el gobierno? Porque tienen poder, me pueden mandar a matar o me pueden mandar a meter preso. ¿Por qué denunciamos a los pobres que ni culpa tienen de hacer cola? La culpa es del gobierno que no ha sido capaz de tener una economía. Yo quiero que analicemos un poquito la palabra de Dios. Miremos la primera carta de Habacuc. Hermanos queridos, esta realidad del libro de Habacuc, que un profeta de Dios viene a hablar con toda claridad, pero también con todo el riesgo. No sé si ustedes miraron la radiografía de la situación que estaba viviendo el pueblo cuando Habacuc predicó. Es exactamente la situación que está viviendo el pueblo de Venezuela hoy, y me toca a mí predicar lo de Habacuc. Ustedes han escuchado, y ya pareciera algo común, oír que el sacerdote, el hombre de Dios, el profeta de Dios, no puede hablar nada de lo que le pueda suceder al pueblo, porque eso es meterse en política. Yo le voy a dar una muestra clara, precisa, concisa, de que eso es mentira, de que eso solamente lo usa Satanás para callarle la boca a los instrumentos de Dios y para taparle los oídos a los creyentes. Aquí hay un profeta, antes de que este gobierno que está destruyendo a nuestra patria Venezuela hiciera tantas cosas, ya había pasado y había sucedido en el pueblo de Israel, y hubo un profeta que se levantó y predicó, y es palabra de Dios. Si yo lo dijera sin leerlo aquí, todos dirían: el padre se metió en política. Incluso si hay alguien que comulgue con lo que está haciendo este gobierno, que esté de acuerdo con las desgracias que está cometiendo en nuestro país y que los aplauda, inmediatamente puede sentir que su sangre le hierve por las palabras que estoy diciendo. Y tiene razón, porque le estoy metiendo el dedo en la llaga. Sin embargo, esto pasó con el profeta. Escucha lo que dice el profeta: ¿hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que me escuchen, y denunciaré a gritos la violencia? 1. La violencia que reina. ¿En qué país es que está reinando ahorita la violencia? Más que en cualquier otro país. La violencia que reina. 2. Sin que vengas a salvarme. No vemos la salvación por ningún lado. No vemos salida por ningún lado. Pareciera que Dios no nos escucha. ¿Cuántas veces hemos clamado al Señor y pareciera que Él no nos escucha? Es la situación del pueblo cuando Habacuc tuvo que predicar. Y es un reclamo. ¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que me escuches? Es el mismo grito de los venezolanos, que no vemos salida, y que cada cosa que pareciera que es una salida, nos la cortan. ¿Hasta cuándo, Señor? Y es un grito, y es un clamor. Ustedes y yo, que todavía tenemos cómo vivir, a lo mejor no es un grito tan grande. Pero aquellos que están muriendo de hambre en Venezuela, aquellos que no encuentran una medicina, que están muriendo por no tener una medicina ni cómo comprarla, ellos claman y gritan y no tienen una respuesta. Y usted y yo ni siquiera nos damos cuenta de eso. Pero hay hermanos que están muriendo de hambre, están muriendo en los hospitales, y gritan y claman a Dios, y ese clamor sí llega a Dios, pero pareciera que nadie los escucha. ¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que me escuche? Y denunciaré a gritos la violencia que reina sin que venga a salvarme. Reina la violencia sin que nadie venga a salvarme. ¿Y Dios dónde está? ¿Y cuántas veces
Se han preguntado tantas personas, ¿y dónde está Dios que se ha olvidado de Venezuela? ¿Es que no nos escucha? ¿Es que está sordo? El mismo profeta sigue. ¿Por qué me dejas ver las injusticias? Dígame si no estamos viendo injusticias en Venezuela. ¿Cuántas injusticias estamos viendo? Y dice el profeta, ¿por qué, Señor, me deja ver las injusticias? ¿Usted no cree que cuando uno ve tantas injusticias, inocentes que van presos, inocentes que son asesinados, injusticias, cómo se ríen de los venezolanos y dice, en Venezuela no está pasando nada, en Venezuela hay alimento, en Venezuela hay medicina, y usted dice, ¿cómo se le ocurre a un ser humano capacitado para pensar, que tenga corazón y que diga esa barbaridad, y que no estamos pasando nada, y que se burle de los sentimientos? ¿Cómo se explica eso? Eso pareciera que no cabe. ¿Por qué me deja ver las injusticias? Eso es injusto, que se pierda tanta medicina, tantos alimentos, que haya tantos países que quieran ayudar a Venezuela y que no le den permiso para que entre esos alimentos y esa medicina. ¿No es una injusticia? ¿Y no las estamos viendo? Incluso a la misma iglesia le ha pedido permiso al gobierno para a través de Cáritas de entrar comida y no ha dado permiso. ¿No hay injusticia? Y las estamos viendo. No es injusto que hayan tantos padres de familia que no tengan cómo darle de comer a sus hijos, mientras que los que están enchufados en el gobierno tengan para votar, tengan para ir a donde ellos quieran y para burlarse. Eso es injusticia. Incluso la injusticia que están cometiendo los militares, que porque el gobierno les dé un buen salario, o porque ellos sí puedan comprar comida, o porque si ellos sí puedan comprar medicina, ellos no salgan en defensa del pueblo, y que haya sido nombrados precisamente para que sean leales a la patria y no a una persona o no a un gobierno. No es una injusticia lo que están haciendo los militares, que por el hecho de que les tapan la boca, como decía por allá un señor que escribía en el periódico cosas contra el gobierno, y un día dejó de escribir, y el amigo llegó y le dijo, amigo, ¿qué pasó? Me gustaba leer lo que escribía y lo hacía muy bien, ¿por qué ahora no escribe? Y le digo, es que a usted no le enseñaron cuando pequeño que con la boca llena no se habla. ¿No es injusticia que los militares, porque tienen la boca llena, se callen la boca? ¿No es injusticia que los mismos que ustedes han nombrado, alcaldes o concejales, lo que sea, por la boca llena, se callen la boca? ¿No es injusticia que ustedes mismos, porque le dieron una casa o porque le dieron una bolsa de comida, se callen la boca? ¿No es injusticia? Mientras otros están muriendo de hambre, a usted no le importa, porque a usted con tal le dieron una bolsita de comida, ¿con eso se mantiene? Eso es injusto y nos ha tocado que vivir esas injusticias. Esto lo vio el profeta Habacuc en el pueblo de Israel, y él no se cayó. Y si Habacuc hubiese predicado esto en Venezuela, hubiese sido pitillanque, hubiese sido escuálido y hubiese sido preso. Hubiera guardado ahí. La cumbre de los no alienados. ¿Y cuántos? ¿Y cuántos? ¿Cuántos que me están escuchando esta homilía estarán remordiéndose por dentro, insultándome, maldiciéndome por lo que estoy diciendo? Pero estoy leyendo Habacuc capítulo 1, versículos 2 al 3 y capítulo 2, versículos 2 al 4. Búsquelo en la Biblia si creen que me estoy metiendo en política. Porque meterse en política no es decirle a los políticos las injusticias que están cometiendo y decirles la verdad. Eso no es meterse en política. Eso es predicarle la palabra de Dios a los políticos. Como Jesucristo lo mataron por eso. ¿Por qué me dejas ver las injusticias y te quedas mirando la opresión? Digan si no oprimen al pueblo.
Dígame si no es opresión que yo me vine a las 4 de la mañana y en todas las bombas que me vine había cola más de 1 kilómetro. 4 de la mañana haciendo cola y todavía no habían abierto las bombas para hacer gasolina. ¿No es opresión dentro de nuestra misma patria? Dime si no es opresión las grandes colas que se hacen, sino aquí, porque aquí no he visto. En Caracas, fui a Caracas, en Valencia, opresión en Caracas, que vi yo haciendo cola para comprar pan, porque la mayoría lo come es pan. Hicimos cola un buen rato y cuando ya íbamos a llegar se acabó el pan. ¿Eso no es opresión? ¿Y tengo derecho yo a callarme? ¿No soy sacerdote de Dios Altísimo y no tengo que ser la voz de los que no tienen voces? Solamente porque a usted a lo mejor le fastidia que le digan la verdad o le meta el dedo en la llaga, por eso me tengo que callar. Padre, y la gente que cola para irse al extranjero a vivir. Cola. Opresión. Nos están oprimiendo, Humillando al pueblo. humillándonos hasta no más. Todos los docentes que estudiando ahorita con la firma. Opresión. Si firma, lo botan del trabajo. Ahorita están de... Opresión. Chantaje. ¿Cuántas cosas? ¿Y me tengo que callar? Me perdonan. Pero yo soy un profeta de Dios, como Habacuc, mandado para predicar la palabra de Dios, gústele al que no le guste. Y si por eso tengo que dar la vida, aquí estoy. Pero la verdad hay que decirla y sin temor. Y ya lo vamos a ver, lo que dice el apóstol. Que sin temor, lo recuerdan en la segunda lectura, es segunda de Timoteo 1, 6 al 8 y 13 al 14. Y dice, te recomiendo que revives el don que Dios, que recibiste de Dios cuando te puse la mano, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor. Ojalá y mis hermanos sacerdotes reflexionaran conmigo y todos reflexionáramos lo que dice Pablo. Dios no nos ha dado un espíritu de temor para tenerle miedo a la muerte o que los gobernantes o los políticos nos puedan matar, por decir la verdad. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, porque el Señor no nos da un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de moderación. No te avergüences, pues, dice el apóstol, de dar testimonio de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, que estoy preso por su causa. ¿Qué nos espera a los hombres que predicamos el Evangelio? La cárcel y la muerte. Y Jesús decía, porque un profeta tiene que dar la vida, si es preciso, por decir la verdad. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. El pueblo tiene que saber que en medio de las dificultades hay hombres de Dios que les dicen las cosas, que le abren los ojos y le dicen la verdad desde la palabra de Dios. Pablo dice, no te avergüences pues de dar testimonio de nuestro Señor, ni de avergüences de mí, que estoy preso por su causa. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio. Comparte conmigo los sufrimientos por predicar el Evangelio. Pablo no dice que predicar el Evangelio es para honores, sino para sufrimientos, para cárceles, para maltratos, para humillaciones. Sostenidos por la fuerza de Dios. ¿Qué es lo único que nos sostiene? La fuerza de Dios. ¿Qué es lo único que nos protege? La fuerza de Dios. Conforma tu predicación a la sólida doctrina que recibiste de mí acerca de la fe y el amor que tiene su fundamento en Cristo Jesús. Guarda este tesoro con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. No podemos. El Evangelio, la palabra de Dios es un tesoro que tenemos que guardar y que tenemos que predicar. Eso cuesta. Y hay que hacer un sacrificio. Y lo que hablábamos ese rato, a todos nos costará un sacrificio si queremos predicar.
y a todos nos perseguirán, a todos nos insultarán, hablarán mal de nosotros. Eso no es problema. Sigue entonces el profeta Habacuc. ¿Por qué me dejas ver las injusticias y te quedas mirando la opresión? Ahorita que me ha tocado recorrer a Venezuela como misionero de la misericordia, he visto esto. Caracas, Valencia, Maracay, Guanare, Marina, Táchira, todas partes. Esta injusticia y esta opresión, porque no es solamente en una parte, en todas partes. Y no puedo callar. Y lo he dicho y lo diré. Y dice, ante mí no hay más que asaltos y violencia. Y surgen rebeliones y desórdenes. Porque de un pueblo oprimido, ¿qué se espera? Rebeliones. ¿Y qué se espera? Desórdenes. Si no hay justicia, ¿qué se espera? Desorden. Que la gente al fin tome la justicia por la mano. Desórdenes. Que el pez grande se coma al pequeño. Desórdenes. No hay desorden. Miren la economía. Con el perdón que merece aquellos que dicen que ser bachaquero es un pecado. Depende. Depende. Porque si usted va a comprar comidita para sus hijos y es nombrado bachaquero, eso no es pecado. Es pecado del que dice que eso es pecado. Depende. Porque si usted compra en una parte que hay y va y vende en otra parte sin ganar usura, sino solamente lo necesario para volver a comprar y para comer, eso no es pecado, porque si no serían pecados todos los comerciantes de todos los tiempos. Entonces, ¿qué es ser comerciante? Si no es eso. Solamente, y deberíamos, aquellos que dicen que ser bachaquero es un pecado, deberían aclarar, es pecado cuando se comete usura. Especula. Cuando se especula, sí, eso sí es pecado. Pero comprar para darle de comer a los hijos no es pecado. Poder comprar y ayudar a otra persona que le dice, mire, usted tiene eso, véndeme esto. Eso no es pecado, es ayudar a otra persona. ¿Y saben que sí es pecado? Los que están enchufados en el gobierno o los militares y esto, que están estafando nuestra patria con gandolas de gasolina y con gandolas de comida que están vendiendo por allá por otros lados para hacerse ricos. Eso sí es pecado. ¿Y por qué eso sí no lo denunciamos? Ah, porque a los grandes no lo podemos denunciar porque nos pueden matar. Pero eso sí es pecado. Y yo no entiendo qué significa bachaquero. Porque según el bachaco, guarda cuando no hay para cuando haya. Yo no he visto ningún bachaco vender. No entiendo ni siquiera la palabra bachaquero. Porque ser bachaquero no es pecado. Porque yo, si agarro para comer y para tener para el otro día, eso es ser bachaquero. Porque el bachaco guarda para el otro día. Pero que diga que bachaquero es aquel que compra para darle a sus hijos y eso sea malo, eso no es malo. O que compra y vende al otro sin especular tanto, sino teniendo una ganancia justa para volver a comprar y para que le quede algo, eso tampoco es pecado, eso es ser comerciante. Ah, ningún bachaquero, ningún bachaco compra y vende por usura. No digan mentiras. Pero a pesar que se le oprime al pueblo, se le sataniza diciendo que el que haga entonces cola para comprar es un bachaquero y que está cometiendo pecados. Eso es injusto. O que todos los que están en la cola son bachaqueros. Entonces aquel que necesita de comida está cometiendo un pecado. Y ya todo se señala, todo el que está en la cola es un bachaquero. Miren cómo están los bachaqueros.
y no sabe cuántas mujeres hay ahí que están dando la vida por sus hijos. Y cuántas veces incluso nosotros los sacerdotes apoyamos al gobierno en eso, para tildar, para señalar al oprimido. Y nosotros que somos la voz del que no tiene voz, nos vamos con los grandes y aplastamos a los pequeños. Ciertamente hay personas que están estafando o que están especulando con eso. Pero si lo comparamos con los grandes, no es nada. ¿Y por qué a los grandes no les decimos lo que les decimos a los pequeños? ¿Por qué no denunciamos a los ministros, a los generales? ¿Por qué no denunciamos a los corruptos que están enchufados en el gobierno? Porque tienen poder, me pueden mandar a matar o me pueden mandar a meter preso. ¿Por qué denunciamos a los pobres que ni culpa tienen de hacer cola? La culpa es del gobierno que no ha sido capaz de tener una economía que sea para ayudar a todos. A mí me gustaría, si yo tengo una empresa, me gustaría que me compren más y más y más y más. Y mientras más me compren, mejor para mí, porque voy creciendo. Solamente en una economía, solamente en a alguien que tenga una empresa que no produzca nada, le da rabia que le compre porque no puede producir. ¿Y qué es lo que ha pasado? Nos han oprimido porque no hay producción. Y nos están destruyendo, echándole la culpa al pueblo en vez de asumir y decir, pues si hay quien compre, pues vamos a hacer más para que compren más. Y todos tengan. Se llama incapacidad para gobernar, incapacidad para poder hacer que las cosas marchen. Y ahora le echamos la culpa al pueblo. No, hermanos queridos. Ante mí no hay más que asaltos y violencia. Díganme si no son asaltos lo que hacen los militares, los policías, los del tránsito en la carretera, con la gente que trabaja. No es asalto cuando los roban en la calle, que a uno le tiene ya más miedo a las alcabalas, incluso que a los malandros, o los policías más que los malandros. No son asaltos. Y tenemos que callar. ¿Hasta cuándo los que están para que ayuden al pueblo lo van a destruir? ¿Hasta cuándo los que están ayudando, los que deben ayudar al trabajador, lo que hacen es estafarlo? ¿Hasta cuándo? Lo que hay es asalto y violencia. Y la violencia es que si el pobre trabajador no tiene plata, le quitan el carrito, le quitan la comida. Pero el que lleva droga, lo dejan pasar. Opresión y violencia. Surgen rebeliones y desórdenes por la mala administración y echándole la culpa a otros. El Señor me respondió y me dijo, escuche la respuesta que viene para Venezuela. Pueblo de Venezuela, pueblo cristiano, aquí está la respuesta del Señor. El Señor me respondió y me dijo, escribe la visión que te he manifestado, ponla clara en tablilla para que se pueda leer de corrido. Hay que leerlo de corrido, hay que leerlo bien, con facilidad. Escríbalo donde todo el mundo lo lea con facilidad. ¿Qué es lo que hay que leer con facilidad? Es todavía una visión de algo lejano. Pero que viene corriendo y no fallará. Venezuela se levantará de eso y ustedes lo verán. Y Dios hoy lo promete. No importa que tarde, pero llegará. Esto llegará. No tenga miedo. La liberación del pueblo de Venezuela llegará. La justicia llegará. Hay que seguir perseverando. Tarde, pero llegará. Y nunca es tarde cuando la dicha llega.
No crean ustedes que nacimos para vivir así. Será Venezuela como antes. Venezuela será como antes. Sus hijos, sus nietos vivirán cosas distintas de las que ustedes están viviendo. El Señor hoy lo promete. Escribe la visión, que todos lo lean de corrido. Es todavía una visión de algo lejano, pero que viene corriendo y no fallará. Es verdad que es lejano, pero viene corriendo. Tengan esperanza y no fallará. Y es palabra de Dios. Mantengamos la esperanza. Lo último que se pierde es la esperanza. No perdamos la esperanza. Y dice, el malvado sucumbirá sin remedio. No quisiera estar en el lugar de ellos. Hoy el profeta de Dios le dice, el malvado sucumbirá sin remedio. Pagarán lo que han hecho. El malvado sucumbirá sin remedio. Y esto no lo escribí yo. Lo escribió el profeta Habacuc mucho tiempo antes de Cristo. Y se adapta hoy para Venezuela. Y les digo a los que gobiernan nuestra patria y tienen el poder en las manos, y les digo a aquellos que ahora pueden hacer mucho y que hacen lo que les da la gana con el pueblo, escuchen lo que dice Dios para ti. El malvado sucumbirá sin remedio, no te escaparás. Y si te escapas de los hombres, no te escapas de Dios. Porque Dios ve todo y lo sabe todo. Y Él es justicia. Él hace justicia. De Él no te escaparás. Por eso te pido en nombre del Señor y como misionero de la misericordia, que te arrepientas y cambies de vida. Que ya deje de oprimir al pueblo. Que ya deje de estafar. Que ya deje de creerse Dios en la tierra. Y que escuche la voz del pueblo. Y que escuche la voz de Dios. Que se convierta y cambie de vida. Para que la misericordia de Dios llegue también sobre ti. Porque o si no, se cumplirá estas palabras. El malvado sucumbirá sin remedio. Políticos que gobiernan, militares que tienen poder, policía, guardia, todo lo que sea. Ustedes también se van a morir. Y le van a dar cuenta a Dios. Y ojalá me estés escuchando. Y no te molestes. Estoy predicándote la palabra de Dios. Puede ser que no te guste. De mi lado se va herido, pero no engañado. Pues el malvado sucumbirá sin remedio. El justo, en cambio, vivirá por su fe. ¿Qué nos dice Dios aquí? Que no perdamos la fe. Que si Dios auxilió al pueblo de Israel, auxiliará al pueblo de Venezuela. Que si Dios defendió a los que creían en Él en aquel tiempo, nos defenderá a nosotros que creemos en Él en nuestro tiempo. Que todo será transformado por Dios. Que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Que no pierdan las esperanzas. Que el Señor tarda pero no olvida. Que el Señor hoy se compromete con nosotros, los venezolanos, a venir a nuestro auxilio. Que ya viene corriendo. Que ya viene llegando. Y que hay de aquellos malvados que están destruyendo nuestra patria. Y si es así, hagamos una reflexión. ¿Estamos creyendo en la palabra de Dios? Segundo, si soy de los que apoya a los malvados o estoy metido en ese saco, ¿por qué no me arrepiento y por qué no cambio? Si soy de los violentos, si soy de los que pertenecen a los sicarios, a los ladrones, a los políticos corruptos, a los militares corruptos, a los abogados corruptos, a los jueces corruptos, a lo que sea corrupto, a los políticos corruptos, ¿por qué no cambio?
¿Acaso Dios no me brinda la oportunidad? Pues hoy la palabra de Dios dice que sí. Hay oportunidad para cambiar. Y el Evangelio dice, los apóstoles le dijeron al Señor, aumentanos la fe. Y Él le contestó, si tuvieran fe, aunque fuera pequeña como una semilla de mostaza, podrían decir a ese árbol frondoso, arráncate de raíz y plántate en el mar, y lo obedecería. El Señor nos pide simplemente que tengamos fe para poder arrancar ese árbol y tirarlo al mar, para poder arrancar toda esa maldad que hay en Venezuela y tirarla al mar. Necesitamos una chispa de fe, y hoy el Señor quiere que tengamos una chispa de fe. Hagamos el ejercicio de creer en el Señor, de poner nuestra confianza en Él y acudir a Él con fe. ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo, entra enseguida y ponte a comer? ¿No le dirá más bien, prepárame de comer y disponte a servirme para que yo coma y beba, después comerás y beberás tú? ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo porque éste cumplió con su obligación? Aquí el Señor nos está invitando a nosotros a tomar conciencia que le estamos sirviendo a Él. También nos está mostrando que tengamos conciencia que mientras que estemos sirviéndole a Él, a lo mejor no vamos a ver las recompensas aquí, porque estamos en el servicio. Porque todavía no ha llegado la hora de sentarme a la mesa. Pero que un día llegará la hora de sentarme a la mesa. Que por ahora tengo que decir, siervo inútil soy. Estoy haciendo lo que tengo que hacer. O he hecho lo que tengo que hacer. Y la pregunta es, que le decía hace rato, ¿podemos decir nosotros eso? ¿He hecho lo que tengo que hacer? Yo, padre de familia, he hecho lo que tenía que hacer. ¿Y qué era lo que tenía que hacer? Educar a mis hijos cristianamente. ¿Qué era lo que tenía que hacer? Compartir con ellos la palabra de Dios. ¿Qué era lo que tenía que hacer? No solo darle de comer, no solo darle vestido, los he enseñado a orar, he ido con ellos a misa, he hecho lo que tenía que hacer como esposo, he respetado a la esposa, he hecho lo que tenía que hacer, he sido fiel en mi hogar, he buscado mi dinero que he ganado, lo he gastado en mis hijos o lo he gastado en Michi o en los amigos, he hecho lo que tenía que hacer como madre de familia. ¿Estoy atendiendo a mis hijos? ¿O me he dedicado simplemente al trabajo y he abandonado a los hijos a la deriva, a lo que el televisor les diga? ¿He hecho lo que tenía que hacer? Como maestro, he enseñado, he preparado la clase, ¿he hecho lo que tenía que hacer? Como militar, ¿he hecho lo que tenía que hacer? ¿Para qué me gradué de militar? ¿Para qué? Como político, he hecho lo que tenía que hacer. Como sacerdote, he hecho lo que tenía que hacer. Como católico, he hecho lo que tenía que hacer. Como educador, como cristiano, como de la renovación, como cursillista, como legionario, como catequista, como misionero, he hecho lo que tenía que hacer. Esta es la pregunta. Siervo inútil soy, he hecho lo que tenía que hacer. ¿Será que he hecho lo que tenía que hacer? Como hijo, he obedecido, he hecho lo que tengo que hacer, he respetado a mis padres, he hecho lo que tenía que hacer, me he sometido a la autoridad o a las normas de la casa donde estoy viviendo, he hecho lo que tenía que hacer, soy responsable. Como estudiante, he hecho lo que tenía que hacer, o me he copiado, o he salido mal en los exámenes y no me importa que mis padres gasten en mis estudios y yo pierdo el tiempo. ¿He hecho lo que tenía que hacer? Entonces le pregunto a los que están perdiendo la vida en las drogas, en la prostitución, en el mundo, en la moda, en las parrandas, ¿eso es lo que tenían que hacer?
¿Están cumpliendo con lo que tienen que hacer? ¿Dios les dio la vida para eso? No están haciendo lo que tienen que hacer. Hoy el Señor nos invita a reflexionar. Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan, no somos más que siervos. Solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Después de haber hecho lo que se nos mandó, encomendó. Cada uno vino al mundo con una encomienda. Estoy haciendo lo que tengo que hacer. Porque es fácil mirar al otro. Pero, ¿y yo estoy haciendo lo que tengo que hacer? Y ahí la pregunta que Dios nos deja hoy a nosotros. Ojalá pues, hermanos, que nosotros tomemos conciencia de esto. Yo les he predicado la palabra de Dios porque eso es lo que tengo que hacer. Y aunque me llegaran a quitar la vida, podría morir feliz porque he hecho lo que tenía que hacer. ¿Qué tenía que hacer? Como sacerdote, predicar la palabra de Dios. He hecho lo que tenía que hacer. Siervo inútil soy, solamente he hecho lo que tenía que hacer. Usted puede molestarse conmigo porque estoy haciendo lo que me toca que hacer. Tiene permiso para calentarse conmigo, para ponerse bravo conmigo, pero he hecho lo que tenía que hacer. Punto. Ojalá que siempre en nuestra vida nos preocupemos por eso. Si así lo hacemos, entonces no tendremos miedo al encuentro con el Señor y podremos tener una muerte feliz y también podremos gozar del reino de los cielos, porque Dios premiará bien a los que han hecho lo que tienen que hacer. Amén. Amén. Ahora, hermanos, vamos a renovar nuestra fe. Creo en Dios Padre. A Dios, Él es nuestro Padre, está dispuesto a escucharnos. Si quiere lo puede hacer en voz alta.